Generación de Fe presenta Revolución Hoy. Muy buenos días a todos, qué bueno estar acá este nuevo día con Bastián, saludándolos a todos. Qué bueno es el Señor que tenemos un día más para aprender y qué adorarlo. bueno estar compartiendo con ustedes nuevamente el Evangelio, la palabra de Dios, impartiendo fe en sus vidas y contentos, muy contentos de tener la oportunidad de hablar, ¿no es cierto? Así es. Cuando uno está acostumbrado a predicar y después no tiene dónde hablar, es como un globo que se va inflando, tiene que botar en alguna parte esto. Así que estamos muy contentos de poder entregar de lo que está en nuestros corazones de la palabra de Dios para ustedes. Así es. Y bueno, siempre estamos disponibles para usted, siempre estamos disponibles por si tiene alguna duda o necesita oración o quiere conversar con alguien. A veces no tenemos con quién conversar, ¿cierto? Estamos disponibles para usted en el WhatsApp +56 26 45 20 78. +56 26 45 2078. Y también lo invitamos a que comparta el link, que le envíe a sus amigos. Este día es un día para compartir el Evangelio. Estamos dando gracias cada día por el 104.1 FM, Radio Corporación, en todos Los Ángeles y sus alrededores. También damos gracias porque podemos salir por Gracia TV. Gracia TV tiene una aplicación, también tiene canales en el cable, en Mundo y en Mundo Go, pero también en varias cables que son como locales, por decir así, y en Santiago en el 38.3 en televisión abierta. Ahí está Gracia TV. Y si usted dice, no tengo nada de eso, se puede bajar la aplicación y ahí le avisa los programas en vivo. Puede conectar a Facebook, Generación de Fe. Estamos transmitiendo ahora por ahí, también por YouTube, Iglesia, Generación de Fe. Y así también por la página web, www.generaciondefe.cl. Así que, Bastián. Aquí justo buscando los saludos ya. Cristian Áviles San Martín está listo ya, preparado, ¿no es cierto?, desde su lugar ahí, lejos, más allá del mar está. Muy buen día para ustedes también. Susana Vergara dice buen día y bendiciones, y Luis Díaz dice escuchando y aprendiendo la palabra. Amén. Susanita saluda a sus papás. Muchos cariños a los papás de Susana. Aquí también ya están conectados en Facebook, Eloísa Ego, buenos días, saludos desde Licanray. Benita Salinas, buen día, saludos para ustedes desde Buin. Pilar Gallego Guzmán, hola, buenos días, Pastora y Bastián. Saludos para la familia GDF. Camila, hola Camilita, espero que ya estés mucho mejor. Buenos días, Bastián y Pastora Claudia. Pamela Sánchez Urrutia, buenos días. Paulita Durán dice, buenos días a todos, qué rico verlos, Pastora y Bastián. Marta Sofía Ballesteros, buenos días, pastores, bendecidos siempre. Richard Contreras Jones dice, buenos días, querida Pastora Claudia y Bastián, un saludo afectuoso para todos. Betsy Boom dice, muy buenos días, muchos cariños desde Calama, bendecido familia GDF. Raquel Cremades Valdés, buenos días, Pastora Claudia y Bastián, bendecidos todos. Paola Valdivia, ya está conectada, dice, buen día, Pastora Claudia y Bastián, bendecidos. También Orlando Vera, buenos días, familia, bendecida. Así que ahí ya estamos con muchos de ustedes conectados. No hay nadie más que se conectó y que está enviando sus saludos por YouTube, Bastián. Yorana dice Cristian Áviles y Úrsula Cataldo Laborier desde San Bernardo. Ah, qué bueno. Muy buenos días. Entonces ya estamos ahí comenzando nuestro programa de hoy día, que vamos a seguir hablando de esta mujer de fe, María, ¿cierto? Que está cruzada su historia con Elizabeth, que fue la mamá de Juan el Bautista. Así que esta mañana estamos, Bastián y Claudia, comenzando Revolución Hoy.
Estamos sonriendo porque ayer dije Generación Hoy, entonces es el nombre para un nuevo programa. Entonces voy a hacer mi propio programa y se va a llamar Generación Hoy, ¿ya? Me va a invitar, ¿cierto? Y la voy a invitar. Para que yo diga Generación Hoy. Bueno, hemos estado conversando y estudiando acerca de Elizabeth Zacarías, el papá de Juan el Bautista, Elizabeth, la mamá, el mismo Juan en el vientre de su madre. También hemos estado hablando desde el punto de vista de José, María, cuál fue su disposición y todo. Y ahora estamos viendo cómo vemos el encuentro que tuvieron María con Elizabeth, cuando finalmente Elizabeth tenía 6 meses y María la fue a visitar, y cómo fueron llenas del Espíritu Santo los bebés del vientre, y como Juan, ¿cierto? Estaba ahí brincando en el vientre de su madre, y Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo. Estuvimos leyendo el cántico de María, el cántico de agradecimiento a Dios de María. Entonces ha sido un muy buen estudio en ese sentido, de ir repasando, que a veces leemos las escrituras, pero a veces hay detallitos que se nos pasan, hay cosas que están ahí, que no son tan evidentes muchas veces. Pero cuando vemos el cántico de María, por ejemplo, dice, y mi espíritu, en el verso 42 de Lucas, del verso 47 de Lucas 1, dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y eso es lo que sucede con todos nosotros. Nos regocijamos porque entendemos que necesitamos un Salvador. Entendemos que la salvación viene del Señor y que Él es el único que puede ayudarnos, el único que puede salvar nuestras vidas. Así que, Bastián, leamos a partir del verso 56, cuando ya dice, y quedó María con ella como 3 meses y después volvió a casa, y de ahí en adelante, por favor. Entonces, 57, porque ya leíste 56. Sí. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de dar a luz, o sea, a los 9 meses, y dio a luz un hijo. Todos sabemos quién es, ¿no es cierto? Juan el Bautista. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron a circuncidar al niño. Recuerden que en ese tiempo era un mandato de la ley de ellos, la circuncisión. Claro. Y ellos le llamaban del nombre de su padre, Zacarías. Se refiere a los parientes, a los amigos, los que estaban alrededor celebrando, ¿no es cierto?, felices del niño, lo llamaban Zacarías por el nombre de su padre. Pero la madre respondió y dijo, no, se llama Juan. ¿Seguimos? Sí. Y le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre? Y hablaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Demuestra que él todavía no podía ni hablar ni escuchar. Pero entonces dice, el 62 acá lo dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, si el mudo era Zacarías, no la gente. Entonces, como raro ahí, pero sigamos. Y demandando la tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Entonces, luego fue abierta su boca y su lengua, y habló, bendiciendo a Dios. Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas estas cosas. Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón, diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Así es. Aquí estamos viendo ya cuando llega el tiempo del nacimiento de Zacarías, de Juan, gracias, Bastián, después de 9 meses. Son 40 semanas, pero son 9 meses de calendario. Entonces se cumple el tiempo ya de que nazca Juan. Elizabeth tiene a Juan ya, todos están contentos con la noticia, pero le empiezan a llamar al bebé Zacarías. ¿Por qué? Porque Zacarías se llamaba a su padre. Nosotros también a veces tenemos esa costumbre de colocarle al hijo el nombre del primer hijo, ¿cierto? Tiene el nombre del papá, que a veces fue el nombre del abuelito, y así para atrás. Entonces ellos también tenían sus propias costumbres. Y la mamá le dice, no,
se llama Juan. Entonces todos estaban así como intrigados porque, claro, como Zacarías no habla, la mamá le pone el nombre que ella quiere y no. Y preguntan a Zacarías y Zacarías escribe en una tablilla, como una pizarrita, sería para nosotros ahora, y le dice, su nombre es Juan. Y en ese momento, dice, fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló, ¿qué fue lo primero que habló? Bendiciendo a Dios. Levantó su voz después de haber estado mudo 9 meses, bendiciendo, bueno, un poquito antes de 9 meses, porque fue un poquito antes de concebir a Juan, unos días antes de concebir a Juan. Entonces, es como una condena, estuvo 9 meses y un día. Claro, entonces fue abierta su boca y lo primero que sale de su boca cuando ya puede hablar es alabar y bendecir a Dios. Por eso a veces nosotros en la iglesia decimos, si no tiene nada bueno que decir, cállese. No diga nada, muérdase la lengua, no diga nada. Pero aquí ya Zacarías había estado mudo demasiado tiempo y lo único que quería, además había nacido su hijo que habían esperado toda su vida. Y ya está ahí, le están dando nombre a su hijo y ahí se abre nuevamente, dice, su boca se suelta su lengua, o sea que ya puede hablar y lo que hace es alabar al Señor. Pero dice que aquí esta noticia, todos se llenaron de temor. O sea, este temor no es terror, sino que es de respeto a Dios. Así como, esto era Dios, esto realmente es Dios. Fue hecho delante de nosotros, que Él comenzó a hablar. Toda la gente que lo rodeaba y los vecinos que vivían cerca, todos sabían que estaba mudo. O sea, claro, no era algo, es como los relatos bíblicos, ¿cierto? Cuando habla del paralítico que estaba en la puerta la hermosa, ahí en el templo, todos sabían que él era paralítico, o sea, y cuando habla de ciertas sanidades que hizo Jesús y cuenta que llevaban tiempo, ¿sí? O que sea, la gente los conocía, no era como, podríamos decir así, por ejemplo, del Pozo de Bethesda llevaba ¿cuántos años ahí? Claro. ¿Cuántos años? O sea, todos los que iban allá, a esa ciudad, lo conocían porque pasaban por ahí. Claro. Entonces ya llevaban tiempo en eso y la gente podía dar testimonio, ¿no? Si él era paralítico y ahora está sano. Ahora están diciendo que Zacarías estaba mudo. Antes no era mudo, quedó mudo mientras estaba embarazada su esposa y luego que su hijo nació, ahora vuelve a hablar. Y Zacarías comienza a hablar, bendice el nombre del Señor. Todos entonces están asombrados y reverentes a Dios. Y dice que estas cosas se supieron en los alrededores y que todos decían, ¿quién será? ¿Quién pues será este niño? El ángel Gabriel le dijo a Juan quién era ese niño. Y este niño dice que la mano del Señor estaba con él. Entonces aquí Zacarías, después de tanto tiempo sin poder hablar, comienza a declarar, dice estas palabras. Verso 67, Bastián. Ya, aquí Zacarías comienza a profetizar. Estaba leyendo la riqueza bíblica que hay entre medio, ¿no es cierto? La información. Y está muy, muy bueno. Porque dice que probablemente, como Zacarías pudo volver a hablar, y oír, dice acá, así que probablemente se hablaban con él por señales porque tienen que haber estado sordo también. Entonces también estaba sordo. Estaba sordo y mudo. Dice, posiblemente le contó a ellos el relato de la aparición de Gabriel. Dice, Dios volvió a obrar en Israel. Los 400 años de sequía profética fueron quebrantados una vez más. Oirán la palabra del Señor. Entonces, porque esto venía con profecía. Porque Gabriel no solamente le dijo, vas a tener un hijo y ya, y se va a llamar Juan. Así es. Venía con profecía acerca de lo que iba a pasar. Entonces, esto es grandioso porque yo creo que eso también es lo que la gente estaba esperando, ¿no es cierto? Porque ellos conocían de los grandes profetas del pasado. Ellos conocían las historias de los grandes profetas, así como nosotros estudiamos en el colegio Arturo Prat. Ellos conocían a los profetas conocían a los próceres de Chile.
Se dice que Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Antes de comenzar a leer de nuevo, Bastián, es un punto súper importante porque hubo 400 años de sequía, en el sentido de sequía espiritual, entre Malaquías y los evangelios. Entonces, Zacarías en este caso, ¿cierto? Más o menos. Pero 400 años en que el Señor no habló directamente de esa forma con su pueblo. Entonces, fue un tiempo muy prolongado, y también eso demuestra por qué tantas veces no temas, ¿cierto? Porque habían perdido la costumbre quizás. Habían cesado. De esa comunicación que ellos la tenían de esa forma con Dios, funcionaban de esa forma. Ya no significa que hoy va a suceder de la misma manera. Era la forma en que había comunicación con Dios. Y ahí entonces Zacarías levanta la voz y... Ok. Entonces dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces esto tiene que ver con el Espíritu Santo que le ayudaba. Y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham, nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librado de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Y tu niño, Juan el Bautista, ¿no es cierto? Sí. Profeta del Altísimo será llamado. O sea, aquí hace énfasis de nuevo en que Juan el Bautista era un profeta. Así es. Porque irá ante la faz del Señor para preparar sus caminos, dando conocimiento de salvación a su pueblo para remisión de sus pecados. Por las entrañas de misericordia, nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto la aurora. Entrañable misericordia. Por las entrañas de la misericordia. Interesante la para versión. dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, o sea, en los caminos del Señor. Y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel, hasta que cumplió 30 años, dice acá, antes de comenzar su ministerio. Cuando nosotros analizamos la profecía de Zacarías, primero dice que fue lleno del Espíritu Santo. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo venía sobre las personas. Entonces fue lleno, vino sobre él y comienza a abrir su boca y a profetizar, ¿cierto? ¿Qué es profecía? Es hablar, es exhortar, animar, consolar. Y también viene con algunas, habla acerca de lo que ha de venir, también con palabras de sabiduría, pero bueno, eso ya un detalle un poquito mayor. Pero dice, en el verso 69, dice, y nos levantó un poderoso Salvador. Miren cómo tanto María como Zacarías hacen referencia a la salvación que proviene de Dios, un Salvador. Entonces, está haciendo el Espíritu Santo a través de María y a través de Zacarías, está haciendo hincapié en la salvación. ¿Cómo le dijo el ángel Gabriel que sería llamado Jesús? Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel, el Salvador, el que está, el Dios que no es lejano, el Dios que es cercano. Y aquí está hablando Zacarías de ese mismo Salvador, dice, en casa de David, su siervo. O sea, este Salvador que viene por el linaje de David, ¿cierto? Y aquí habla de que, como habló por boca de sus santos profetas, o sea, cómo Dios fue anunciando a través de los años, a través de los tiempos, fue anunciando lo que vendría, cómo sería, qué iba a suceder. Y esto es lo que Zacarías está haciendo
está haciendo o lo que está el Espíritu Santo, el Espíritu Santo apuntando. Está diciendo, Dios lo dijo antes y se está cumpliendo lo que Dios ya ha dicho. Y si nosotros recordamos toda esta semana, hemos estado hablando y hemos estado viendo, leyendo cómo la palabra y el Espíritu, la palabra y el Espíritu, cómo Dios ha hablado y cómo el Espíritu Santo actúa y cómo está la obediencia, ¿cierto?, de por medio del hombre. Entonces, ¿obediencia a qué? Es recibir con fe lo que Dios ha dicho, ¿cierto? Entonces, dice, y más adelante, en el verso 376, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Es lo que dijo el ángel Gabriel a Zacarías, su padre, que iría delante del Señor. Y ahí volvamos a recordar cómo cuando venía un rey, cuando venía una autoridad muy importante, enviaban emisarios, enviaban personas que preparaban el camino, ¿cierto? Dice que si había montes o había algo que estaba muy elevado, ellos lo bajaban y preparaban para que cuando la llegada del rey fuera fácil en su traslado, no fuera complicado. Por decir así, hacían camino para que el rey pasara y tomaba tiempo, porque ellos recorrían largas distancias y no tenían los medios que nosotros tenemos hoy. Entonces, normalmente eran caravanas, ¿cierto? Entonces, pero iba siempre un grupo antes, preparando el camino para el rey. Y este era el llamado de Juan el Bautista, preparar el camino para el Salvador. Y su padre Zacarías aquí lo vuelve a mencionar. Entonces, cuando la Biblia vuelve a mencionar una y otra vez algo, es porque es importante. Y ahí nosotros tenemos que poner atención. Si Dios lo vuelve a repetir a través de la inspiración del Espíritu Santo, entonces es porque es importante. Debemos poner atención, porque finalmente esto es el ministerio de Juan el Bautista. Este es el llamado de Juan el Bautista. Dice, para dar conocimientos de salvación a su pueblo. Recuerden, ¿qué es lo que pasaba en ese tiempo? El pueblo de Israel creía que eran salvos solamente por ser simiente de Abraham. Pero aquí Juan va a venir a interrumpir esto y a decirles, no, todos necesitamos ser salvos por fe. Todos necesitamos ser salvos a través de la salvación que Dios provee. Y que no partió siendo muy bien recibido tampoco. Claro, pero era por la época y por lo que a él le rodeaba. Por eso también él fue apartado desde pequeño. No sé si aquí dice, pero o más adelante, en el 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. ¿Se acuerdan cómo se habla de Juan y qué es lo que Juan decía? Voz que clama en el desierto, ¿cierto? Una voz que clama en el desierto. Juan fue apartado desde pequeño. Dice que él tenía un voto sobre su vida. Era apartado desde chiquitito y no se dio a la luz. O sea, que no compartió mucho con la gente hasta cuando fue el tiempo de su ministerio, hasta cuando fue el tiempo que Dios dijo, ok, ahora ya es el tiempo para ti, Juan. Y ahí él empezó a venir del desierto hacia las ciudades, hacia las multitudes para poder predicar el evangelio. Así que, Bastián, ¿quieres agregar algo? Estaba viendo aquí que en Números 4.3 dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para hacer servicio en el tabernáculo de la congregación. Aquellos serían sacerdotes. Entonces, aquí lo que estoy viendo es que habla de que Juan permaneció ahí hasta los 30 años. Así es. Así tal como lo decía en Números, según la ley, él la cumplió para entrar a su ministerio, como correspondía a la edad. Así es. Entonces, él cumplió los tiempos y cumplió también el llamado de Dios sobre su vida. O sea, Juan, aunque era muy disruptivo lo que él venía a hacer, porque él venía a cambiar el paradigma completo,
¿Por qué? Porque las cosas estaban yendo en una dirección y Jesús iba a caminar por sobre esta otra dirección. Y Juan venía a preparar el camino para él. Entonces, Juan, aún así, no incumplió la ley, así como Jesús tampoco. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la ley fue dada por Dios. Fue dada por Dios. Sí, como una guía, quizás no era, obviamente era para mostrar la necesidad de un Salvador, porque no la podían cumplir con sus esfuerzos naturales, pero aún así ellos cumplieron con la ley. No les faltaron. O sea, en ese sentido eran intachables. Ambos. Es importante que lo hicieron a la manera de Dios. Ellos en ese tiempo estaban viviendo bajo la ley, estaban cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque ese era el sistema que estaba funcionando hasta en ese tiempo. Entonces, ellos no lo hicieron fuera del sistema, lo hicieron dentro del sistema, pero cumpliendo el llamado de Dios, cumpliendo lo que Dios les dijo y de la forma que debían hacerlo de acuerdo a las instrucciones que Dios les daba. Entonces, eso es importante porque a veces creemos que, tenemos que hacer tal cosa, pero no lo podemos hacer de esta forma. No, Dios es un Dios que es un Dios de orden. Él establece orden en diferentes cosas y ese orden no está para que nosotros lo pasemos a llevar. El orden lo establece Él y nosotros caminamos de acuerdo a ello. Y Juan lo hizo dentro de lo que estaba establecido. Entonces eso es muy importante, los ejemplos que nos dan, la forma. Es importante también la forma. No es solamente importante lo que se dice, sino que también la forma en que se hace. Y Juan ya era bastante categórico en su ministerio. Iba a ser un hombre muy, muy fuerte en su ministerio. Entonces, también Dios tuvo cuidado que no fueran a decir, mira, pero no está cumpliendo esto. Así es. Entonces, lo cuidó y Juan siguió las instrucciones que Dios le había dado. Estoy viendo aquí Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de Moisés, o los profetas, las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Jesús explica claramente su objetivo. Y es súper interesante porque es lo que decíamos. Nunca pudo Jesús ir en contra de la palabra, porque como dice en Juan 1:1, del 1 al 5 y Juan 1:14, Él era la palabra. Así es. Esto es importante. No podría ir él contra sí mismo. Y dice, no he venido para abrogar o abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, cuando Él dice esto, es algo cierto. Cuando dice de cierto, Él está diciendo, presten atención, esto es así. Claro. Les digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Y Él dijo que Él las vino a cumplir. Así es. Hay otro punto interesante acá. ¿Por qué? ¿Por qué para ellos era tan importante los profetas? Porque esa era la forma en que Dios se comunicaba con ellos. ¿Ya? La Biblia dice que para nosotros, dice, antes nos habló por los profetas, ahora Él nos habla a través del Hijo, ¿cierto? Jesucristo, sus palabras, lo que Él nos dejó a nosotros para este tiempo. Pero está bien, porque si nosotros vemos los evangelios nos muestran desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte, y nos muestran el tiempo de transición a este otro sistema. A este otro sistema para que nosotros podamos funcionar como iglesia. Antes no era el mismo sistema porque antes tampoco existía la iglesia. Entonces, habla de tenemos este tránsito, ¿cierto? A través y que se ve en los evangelios, que se alcanza a ver un poquito ahí en Hechos y que podemos este tránsito verlo como va ocurriendo. Pero es muy importante esto porque a veces se nos olvida que vino el Hijo. A veces todavía damos más importancia a lo que algún profeta pueda decir o alguien que se dice profeta, ¿cierto? A lo que dijo el Hijo.
Y un profeta profeta real nunca va a contradecir la palabra de Dios. Nunca va a contradecir lo que el Hijo ha dicho. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él nos habla a través del Hijo en este tiempo. En este tiempo es a través del Hijo. Entonces, todos los dones de ministerio, todos los dones del Espíritu Santo, todas las manifestaciones del Espíritu Santo, nunca lo van a hacer pasando a llevar lo que el Hijo ha dicho. Siempre van a afirmar lo que Jesucristo ha dicho, sus palabras. Si nosotros queremos saber qué ha dicho el Hijo, sobre todo ahí tenemos los evangelios, pero para la iglesia, el Hijo ha hablado a través de las cartas pastorales, a través de hechos hacia adelante, ¿cierto? De Romanos hacia adelante. Ha estado hablando, ha estado instruyendo cosas que antes, muchas de ellas no se conocían, ¿cierto? Así es. Pero nos ha estado enseñando cómo funcionar en este tiempo, en esta nueva dispensación o un nuevo tiempo, podríamos decirlo así, en este nuevo Solo que nueva era suena como otra cosa. Sí, nueva era suena, y dispensación también se usa para otras cosas. Mira, Juan 5:20 dice, porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, nos está diciendo que si su justicia no es mayor que los que intentan cumplir la ley, no van a entrar al reino de los cielos. Y uno dice aquí, uno lee esto y dice, entonces, ¿qué hago? Pero no, Jesús vino a dar una justicia mayor. Así es. Eso es lo que te quiere decir acá. Te dicen, de hecho, después empieza a hablar acerca de las instrucciones de Jesús con respecto a la vida. Y cuando les dice, ya no solamente no lo harás, sino no desearás en tu corazón hacerlo. Y por eso se enojaron con él también. Lo que pasa es que mostraban la necesidad de un Salvador del corazón del hombre. Jesucristo mostró que no se trata de lo externo, sino que se trata del corazón del hombre, que es lo que ayer estábamos hablando, que Dios está interesado en el corazón del hombre. Entonces Jesús, cuando estaba hablando esas palabras, está diciendo, no es solamente no adulterar, es no desees a la mujer de tu prójimo. Porque ahí, en ese momento, a pesar de que no la tocaste, ya ocurrió algo en ti. En tu mente, en tu corazón, lo hiciste. En tu corazón ya está hecho. Entonces, Él nos muestra un nivel tan alto y sube el nivel, ¿cierto? De todos los 10 mandamientos, lo sube a tal punto que ¿cómo vamos a cumplir esto? Que incluso los que se creían santos quedaban fuera. Se enojaron y dijeron, no, pues, así no juego. Es demasiado. ¿Por qué Él hace esto? Para mostrar que la única forma para cumplir el estándar de Dios es a través de Dios mismo. Es a través del Salvador. O sea, ustedes lo interpretaron de esa manera, pero yo les digo que es aún más profundo que eso y que es aún más difícil hacerlo. Y si tú me dices, sí, es súper difícil, sí, es súper difícil cuando lo tratas de hacer por tus propias fuerzas. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Por eso que Dios vino a salvarnos, vino a ayudarnos, porque no podíamos. Ninguno podía. Entonces, bueno, sigamos, no nos apartemos de Juan el Bautista, de Zacarías, de Elizabeth, ¿cierto? ¿Podemos revisar un poco las redes sociales? ¿Te parece? Bueno, ya. Para que podamos ver bueno, ya. Quién más se ha conectado, porque aquí tengo ya varios que no alcancé a saludar delante. Aquí tengo a la pastora Daniela. Buen día, familia, viendo en Gracia TV. Andrea Cárdenas, muy buenos días, abriendo los ojos del entendimiento. Amén. Escribana Vázquez dice, buen día. Constanza Bravo dice, hola familia de fe, desde Santiago Centro. Cindy Ortiz dice, buenos días. Silvia Monasterio, buenos días, bendecidos. Jimena Camus, buenos días. Soledad Monte desde Rapa Nui. Y Luis Corbalán, buenos días, pastora y Bastián. Sí, acá está Claudia Rabanal Montano, está saludando, dice que rico comenzar el día escuchando la palabra de Dios. Amén. Carlos Fachin, saludando Sonia Moscoso, desde San Bernardo,
Joana Luna también está saludando, Rosa Padilla, saludando Jonathan Vergara, que este mes ya están de aniversario los discípulos, ¿cierto? La banda Los Discípulos cumplen 20 años y su celebración es el 26 de agosto, así que Jonathan ahí está saludando. Sara Muñoz, muy buen día, Pastora y Bastián. Margarita Cecilia Lobos Arévalo, buenos días. Saludando desde Puente Alto, Sandra Moncada desde Linares, también ahí haciendo comentarios acerca de lo que nosotros estábamos conversando. Salvador Castro saludando desde Nicaragua, gracias, y saludos también te da a ti, Bastián. Y también Marta Romero saludando, Olga Lidia Ortega también está ahí ya conectada. Y estoy viendo si hay algún... Shirley también está saludando desde Villa Alemana. Y si tú tienes alguna pregunta, si tú quieres saber más de qué se trata, si tú quieres, dice, ¿por qué hablan así? ¿Por qué explican las escrituras de esta forma? ¿Hay algo que no me cuadra aquí? Quisiera entender más. Comunícate con nosotros. Contáctate con nosotros a través del WhatsApp más 569 26 45 20 78, más 569 26 45 20 78. Casi lo dije de memoria. Casi. Vamos con el número. Así que, y que puedas preguntar ahí si tienes una petición de oración, si hay algo que quieres conversar con alguien, si quieres poder... no sé, a lo mejor a veces hay inquietudes y uno no quiere conversar con alguien que sea cercano, que nos conozca, para que pueda dar una opinión sin un sesgo, ¿cierto? Entonces, puedes conversar con nosotros y te podemos orientar. Si no te congregas en ningún lugar, conéctate con nosotros a través de YouTube, a través de Facebook, conéctate con nosotros en las enseñanzas, en las reuniones de fin de semana, del día domingo. Puedes estar conectado con nosotros también. Así como lo hacemos día a día, así también te puedes conectar por Facebook o por el canal de YouTube Iglesia Generación de Fe y ser parte de esta familia. Siempre nosotros hemos hablado y hemos tratado de que la congregación sea una familia, que puedan todos comprender que somos parte de la familia de Dios. Y siempre en una familia que entiende el amor de Dios, vas a ser bienvenido. Así que sigamos adelante, Bastián, ¿te parece? ¿Seguimos adelante o nos mantenemos con el Bautista? Bueno, tenemos que Mira, que estoy leyendo con... más adelante y está buenísimo. Bueno, yo quería solo avanzar hasta... Después viene el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Y todos sabemos cuando los ángeles ahí hablan y todo, pero quiero pasar un poquito más adelante, cuando ya Jesús cumplió los 8 días, dice que fue circuncidado y luego fue presentado en el templo. Lucas 2:22. Y aquí lo tengo. Vemos el corazón de María una vez más, ¿cierto? Por lo que pasa aquí en el templo. Entonces, ¿quieren leer, por favor, del 22? Sí. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, como le decíamos, siempre cumplían todo como correspondía, 40 días en el caso del nacimiento de Jesús, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Todos los primogénitos de los niños varones le pertenecían al Señor y le fueron presentados como señal de su reclamo legítimo sobre ellos. Esto está en Números 3 y en el 18 también. Es bueno saber dónde están las cosas. Es bueno saber dónde podemos estudiar más, porque nosotros acá tenemos un tiempo limitado. Usted tiene, o espero que tenga tiempo en el día para seguir estudiando la palabra. Y puede estudiar también, si quiere aprender más, es muy importante aprender a buscar en otros lugares referencias bíblicas. Porque la Biblia siempre está conectada con sí misma. Así es. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Así el primogénito, ¿no es cierto? Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, Levítico 12:8.
un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, era guiado por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo estaba sobre él, era como una especie de profeta, sacerdote. Era alguien justo. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo de que no vería la muerte sin antes conocer al Cristo del Señor, o sea, al Mesías, al enviado. Ujú. Entonces, 27. y vino por espíritu al templo, o sea, vino guiado por el Espíritu Santo al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, José y María, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despide, Señor, a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles, en la gloria de tu pueblo Israel, y la gloria de tu pueblo Israel. Quedemos ahí. ¿Quién era Simeón? Simeón era un hombre que no sabemos por qué no dice si era sacerdote, si era profeta, pero lo importante acá que dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, el Señor, había una comunión con el Señor. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo estaba sobre él? Porque el Espíritu Santo también le había revelado que él no iba a morir sin ver al ungido del Señor, al Mesías. Y además, ese día, el Señor le dijo: anda al templo, porque dice el 27, y movido por el Espíritu. O sea, el Señor le dio una palabra a Simeón. El Señor le habló a Simeón y le dijo: no vas a morir sin ver esto. Y luego le da instrucciones a Simeón y le dice, hoy tienes que ir a ese lugar. Entonces, dice que fue llevado al templo, y cuando ve a los padres del niño Jesús, o sea, era un bebé, Jesús era un bebé. Él no conocía a María, él no conocía a Jesús, él no tenía por qué saber que eran ellos. De hecho, aquí no dice, él reconoció a María. Claro. Él no dice, reconoció a José. Claro. De hecho, no dice, le preguntó a María quién era el niño. Claro. No, entonces él dice lo que reconoció inmediatamente. Por el Espíritu. Y dice que él toma en sus brazos al bebé y bendijo a Dios. Y vuelve a decir lo que el Señor le prometió, que fue que no vería, que vería con sus ojos la salvación de su pueblo. Entonces, él habla también acerca de lo que va a hacer este bebé, ¿cierto? Va a ser luz para revelación a los gentiles y gloria para su pueblo Israel. Dice que José y María estaban maravillados de lo que se decía de él. Dice que, 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, aquí le habla a María y le dice: este niño viene a cumplir este propósito. Pero también le dice: no va a ser fácil para ti, María. No va a ser fácil. Muchas veces en esta tierra vamos a pasar momentos difíciles, pero cuando Dios te avisa que viene un momento difícil, a la vez también te dice paz. Entonces, Dios cuida el corazón de María. ¿Por qué? Porque tiene un bebé en sus brazos y le está diciendo: va a pasar por dificultades este bebé, porque viene a cumplir un propósito y no es fácil, y también esto te va a costar a ti. Te va a costar a ti por el rol que te tocó cumplir en la vida de él. Entonces, es muy importante que veamos cómo Dios va cuidando el corazón de María. Una vez más lo voy a repetir: Dios te puede avisar que algo malo puede venir a tu vida, que no viene un tiempo fácil, que no lo vas a pasar tan bien, pero eso viene acompañado siempre de la paz.
Dios y de la salida. O sea, el Señor te dice, mantente firme, por ejemplo. En el día malo, mantente firme. Mantente firme. Entonces, siempre el Señor da una salida. Dios no es que la esté enviando ese tiempo malo. Vivimos en un mundo que no es fácil. Y vamos a pasar por malos tiempos. Entonces, no es Dios enviando ese tipo de cosas a la humanidad, pero sí es Dios que te acompaña y te ayuda a salir de esos tiempos. Entonces, aquí Él muestra, una vez más, estoy interesado en los corazones. Imagínense lo que era para este hombre, que él dijo, tiene que haber tenido sus años, porque él dijo, ahora puedo partir en paz. Ahora ya puedo partir en paz. Y todavía nos quedan unos minutitos como para poder leer esta otra parte, que es Ana. Ana dice, 36, ella estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. O sea, nosotros calculamos 91 más 91, sus años de soltería. O sea, por lo menos 10. Por lo menos 10, 15, 18 años. Pónganlo ustedes. Yo tiro sobre 100. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En Jerusalén. Esta otra mujer, dice, piadosa, una mujer que se guardó para el Señor, que enviudó rápidamente, porque dice que solamente alcanzó a estar casada 7 años y enviudó, pero dice que de ahí en adelante ella se dedicó al Señor y servía en el templo. Y esta mujer también supo quién era este bebé, supo quién era, no porque María andaba con un letrero diciendo, soy María, la mamá de Jesús, él es José, no. Ellos lo supieron por el Espíritu. Ellos lo supieron porque el Espíritu Santo les mostró. Además, tiene que haber escuchado lo que Simeón, porque Simeón levantó al niño en brazos, dice. A lo mejor estaba cerca también porque ella siempre estaba en el templo. Entonces, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Una mujer que se había dedicado al Señor, que se había dedicado a servir al Señor. Y esto nos muestra, estudiando la vida de María hasta este punto, ¿cierto? Viendo todo lo que había pasado, vemos no solamente María, sino que vemos varias mujeres alrededor de ella que son mujeres de fe, son mujeres que han podido salir adelante. Imagínense esta mujer viuda, sin hijos, porque no habla de que los hijos, nada, dice que ella se dedicó, bueno, no sabemos si sin hijos o con hijos, pero normalmente las viudas nuevamente se casaban ¿para qué? Para tener un sustento. Provisión. Entonces, no sabemos si ella tenía hijos o no, pero ella se dedicó a Dios. Entonces tenemos a Elizabeth, que fue una mujer importante, la madre de Juan el Bautista. Tenemos a Ana, también tenemos a María. ¿Cómo se cruzan en el camino estas mujeres y se animan unas a otras en el propósito y en lo que Dios tiene preparado para ellas? ¿Quieres agregar algo, Bastián? Sí, siempre. En Lucas 2:32 dice, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Aquí entendemos algo del principio. Desde el principio, Jesús fue presentado en el templo y lo primero es reconocido que el evangelio es para todos. Así es. Para todos. Cuando la palabra dice en Juan 3:16, 17 dice, cualquiera que crea en él es cualquiera. Y esto es muy fuerte y claro, y es repetido constantemente a través de la Biblia. Entonces no podemos querer predicar un evangelio condenatorio
un evangelio, incluso Juan el Bautista, que era llamado a este arrepentimiento fuerte, ¿no es cierto? Porque venía a romper con lo que estaba pasando, para abrir camino, ¿no es cierto? A bajar los montes, para aplanar el camino. Aún así, hablaba de la salvación de él, y la condenación no era el tema principal, nunca lo va a ser. Porque cuando la palabra habla en Juan 3:17, dice, y no fue, ¿cómo dice? Y no vino el Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo a través de él. Lo dice en serio. Leámoslo, Bastián. El 3:16 de Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17, que normalmente no lo leemos, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es clave. Usted se preguntará, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está diciendo estas palabras? Este es Jesús mismo explicándole el evangelio a Nicodemo, un fariseo. O sea, esa es la forma más clara de explicar el evangelio. Por eso es que es tan famoso y tan repetido. Porque es la forma más clara que hay. Porque fue Jesús mismo explicándole a un experto de la ley de que esto no era para condenar, no era para juzgar acorde a la ley, esto era para salvación a través de él. Entonces, Juan venía para abrir camino para que esta salvación llegara a los hombres. Era abrir camino para el mensaje. Era abrir camino para que fuese predicado el evangelio, las buenas noticias, a través de Jesús. Pero Juan no vino de cualquier manera, y Jesús tampoco vino a hacer lo suyo, sino que Dios no está esperando que seamos perfectos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer? Hablábamos de Dios buscándonos. Él es el que nos busca, y Él es el que toca la puerta. Él es el que está siempre llamando. Dios no está tocando tu puerta porque eres perfecto, sino nadie podría abrir esa puerta, y el Señor no le tocaría la puerta a nadie, porque ninguno de nosotros puede, ninguno de nosotros tiene la hoja de vida intachable delante del Señor. Ojalá. Entonces, nadie puede. Necesitamos un Salvador, y vino Jesús a traer salvación al mundo, a traer salvación, no porque lo merecieran, porque dice que no trae condenación. Condenación venía porque no se lo merecían, ¿cierto? Porque no estaban haciendo las cosas bien. Él no vino a traer condenación al mundo, Él vino a traer salvación. ¿Salvación en qué? Miren lo que dice Juan, el capítulo 3, verso 18. El que en Él cree, no es condenado. ¿Creer en quién? Creer en el Hijo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿en quién debemos poner nuestra fe? ¿Qué es lo que Dios dice? No lo que yo pienso que Dios debería decir, o lo que yo pienso como debería ser la salvación. No, aquí el Señor está mostrando un camino. Por eso que Jesús luego se llama a sí mismo el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Hay un único camino para llegar a Dios. Hay una única forma, y es a través del Hijo. Entonces, si tú no conoces al Hijo, tenemos un minuto. Sí, eso mismo te iba a decir. Para ahí donde estás, llámanos al WhatsApp, más 569 26 45 20 78, y te vamos a decir cómo llegar al Hijo. Se nos ha ido el tiempo, Bastián. Si quieres comunicarte con nosotros de alguna otra manera, por Facebook nos puedes escribir un comentario a la página de la iglesia, que es Iglesia Generación de Fe, en Facebook. En YouTube somos Iglesia Generación de Fe, porque sabemos que nos están escuchando por la radio en la región de Los Ángeles, en la 104.1 FM, y que nos están viendo gente por Iglesia TV, ya sea por el 38.3 en la señal abierta, en el 125 en la aplicación Mundo Go, y en el 685 en el cable Mundo. Así es. 120 Mundo Go. Sí.
tenemos que terminar el programa, Bastián. Se nos acabó fue el tiempo. Esta mañana hemos estado muy agradados de estar con ustedes. Nos vemos. Bendecidos todos. Chao, chao. Chao, chao.